Muy buenas noches. Como cada jueves, es un gusto estar reunidos aquí en casa de Carlos y de Karina Treviño para, pues, dedicarnos a estudiar un poco más de la palabra de Dios, de la Biblia, y pues para dar continuidad a las predicaciones y estudios que hemos venido realizando. En este caso, pues bueno, vamos al día de hoy a dar continuidad al estudio que tenemos del libro de Génesis. Y bueno, de una u otra forma, Jesús el jueves pasado nos dio un contexto de lo que veríamos el día de hoy. Y en ese sentido, pues ya como que adelantamos un poco los temas, pero les platico que yo al empezar a estudiar el capítulo 10 de Génesis, sí me di con una sorpresa de que pues, conforme vas averiguando de cada nombre, de cada pueblo de los que están mencionados ahí en este libro, en este capítulo, pues podrías hacer un estudio prácticamente por cada nombre o por cada pueblo, ¿no? Entonces, contrario a lo que de origen yo había pensado, en lugar de ser un estudio breve, pues es un estudio que nos podrá llevar varias sesiones, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en materia y retomar este estudio del libro de Génesis, le pediría a Jesús que nos ayudara y nos guiara en una oración para que pues, la predicación del día de hoy sea de provecho y pues para nuestro crecimiento en Cristo. Jesús, Sí, nos guías. Señor, gracias por darnos la oportunidad de tener un estudio un día más. En este jueves te pido que pues bendigas a todos los que están aquí escuchando, tanto presencialmente como a la distancia. Te pido, Señor, que pues tú nos llenes de tu palabra para que podamos seguirte, para que podamos serte útiles y también para que aprendamos pues a amarte como tú nos enseñas, Señor, que eres fiel y que nos amas y nos bendices todos los días, Señor. Te pido también por el estudio, porque que sea de edificación para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como ya les adelantaba, el estudio de hoy es basado en el capítulo 10 del libro de Génesis. Y pues como lo dijo en el estudio anterior Jesús, este es un capítulo particular porque pues es una lista de nombres de la descendencia de los hijos de Noé, ¿no? Y bueno, pues como principio podríamos decir que cuando tú lees tu Biblia, cuando haces esta parte de ir leyendo capítulo por capítulo, etcétera, la verdad es que muchos lectores, y yo me incluyo entre ellos, pues pasamos rápido por Génesis 10 y hasta lo consideramos como un capítulo de esos, de los menos espirituales de la Biblia, ¿no? Y de pronto decimos, como le decía también Jesús, y yo mismo lo digo, o lo he dicho, pues como, ¿para qué me ponen todos estos nombres, no? Pero pues ya que me pongo a estudiar el contenido y empecé a documentarme del tema, pues les digo que me encuentro pues, con la sorpresa de que pues, a este capítulo los estudiosos le tienen un nombre, ¿no? Le llaman la tabla de las naciones, ¿no? Y yo pues le agregué que esto es más que una lista de nombres, ¿no? O sea, de entrada yo te diría, observa el capítulo de Génesis 10 más allá de una lista de nombres, ¿no? Porque vienen, yo creo que dos cosas muy importantes que tenemos que tener, que tenemos que llevarnos al final de este estudio, ¿no? Que ahorita las vamos a platicar, ¿no? Entonces, miren, esta no es una lista nada más, ¿no? Una lista de nombres, sino aquí hay también una evidencia de cómo Dios siempre va a cumplir sus planes, ¿no? De cómo Dios tiene preconfigurado lo que va a realizar. Y aquí lo que vemos es cómo se cumplen ciertas cosas que Él mismo ha pedido y ha instruido, ¿no? Entonces, de inicio yo te diría que en Génesis 10, además de una lista de nombres,
pues Dios nos revela cómo vuelve a poblar la tierra después del diluvio, ¿no? Y bueno, ahí nos tenemos que ir un poquito hacia atrás para saber cuál es el contexto de este capítulo, ¿sí? Unos capítulos antes, desde Génesis 6, pues lo que hemos venido estudiando en los estudios de hace unas semanas es el tema de que Dios dispuso hacer juicio a los seres humanos y para ello pues, dispuso acabar con el pecado a través del agua, ¿no? Enviando un gran diluvio, ¿no? Y la razón, bueno, la encontramos en Génesis 6.5. Jesús, ¿me harías favor de leer Génesis 6.5? Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sí? Entonces, lo que vemos y hay que recordar, porque ya lo estudiamos, es que Dios no arrasa con los seres humanos porque sí. Aquí hay una razón y la razón es el pecado estaba presente y pululaba y abundaba, sobreabundaba en la tierra, ¿no? Este versículo nos lo dice de manera muy concreta, ¿no? Dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y pues estas palabras son tremendas, ¿no? De continuo quiere decir permanentemente. Y solamente es que no estaban ocupados en otra cosa que no fuera hacer el mal. Entonces, Dios dispone limpiar el pecado a través de este diluvio, ¿no? Pasado el diluvio, y bueno, también ahí hay que decir que en este plan, en ese diseño de Dios de barrer el pecado, también hay una previsión de que se van a cumplir las promesas que antes había él hecho. Y había una promesa que habíamos leído en Génesis 3.5, que es que habrá una descendencia de Adán y de Eva que va a vencer al mal, ¿no? Y esa promesa se tiene que cumplir. Si va a arrasar con todo, ¿cómo se puede cumplir? Pues a través de preservar la vida de un hombre que estaba de acuerdo con él, que estaba en sus pasos, siguiendo sus principios, que es Noé, y su familia, ¿no? Sus hijos y las esposas de sus hijos. Entonces, en ese diseño de borrar el pecado, hay también una previsión para que esa otra promesa se pueda cumplir, ¿no? Después del diluvio, lo que hace Dios con Noé es forma un pacto, y este pacto es además extensivo a toda la descendencia de Noé, ¿no? Y este pacto pues lo vemos en Génesis 9.1, que además de pacto es también una instrucción, ¿no? De algo que a su vez, ya habíamos leído también, le había instruido al propio Adán y a Eva, ¿no? Entonces, ¿me ayudas leyéndolo, Jesús? Génesis 9.1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Sí, y llenad la tierra, fructificad, es decir, den mucho fruto y multiplíquense. ¿Sí? Aquí es volver a poblar lo que estaba despoblado después del diluvio, ¿no? Y dicen al final, y llenad la tierra, ¿no? Entonces, lo que vemos entonces en Génesis 10 es cómo Dios dispone las cosas de forma con una familia que permite no solo pues que este grupito se vaya multiplicando, sino que tenga descendencia a lo largo de generaciones y que estas generaciones formen pueblos y naciones completas. Eso es lo que vemos en Génesis 10. Entonces, bueno, yo aquí, antes de, digamos, este es el preámbulo, este es el tema, ¿no? 3 son los hijos de Noé que están mencionados y que son, digamos, lo principal de Génesis 10, que son Sem, Cam y Jafet. Y ellos no solamente los tenemos que ver como 3 hijos, 3 individuos, ¿no?
sino como los tres grandes troncos de los cuales se van a derivar pues las naciones que conocemos. O sea, desde la época bíblica y pues hoy en día, ¿no? Ahora, yo aquí te haría una pregunta para la reflexión, ¿no? Y esto lo reflexiono porque justo en estos días de las noticias mundiales, pues hay guerras, amenazas de guerra, anuncios de gran conflicto y separación de tribus, de regiones, de hombres, de grupos de población, de quienes se asumen rojos, de los que se asumen verdes, de los que se asumen pros, de los que se asumen contras, de los que se asumen pro libertad, de los que se asumen pro derechos, etc. O sea, hay cualquier tipo de identidad que una persona asuma, curiosamente es la identidad que lo separa de otra. Cuando vemos que Dios dispone volver a poblar todo el planeta a partir de una misma familia, pues la reflexión es cómo hemos los seres humanos realizado obras, actos y conducta que nos separan. Pareciera que estamos más preocupados por separarnos sin reconocer que somos parte pues, de un mismo tronco, de una misma familia, ¿no? Entonces, yo digamos que de inicio te diría que veas Génesis 10 como pues también una genealogía de la cual somos parte, ¿no? Todos somos pues, parte de esa familia que Dios preservó, que cuidó en el diluvio y con la cual hizo pacto, ¿no? Incluso los que vamos a ver que son rivales, ¿no? Pues esos también están ahí y tienen una vía de salvación que es Cristo, ¿no? Cualquiera que estando ahí en esas tinieblas, en ese lugar de pecado, atrapado en pecado, pues tienen la posibilidad de conseguir su salvación, de reconciliarse con Dios, en la medida y con el único acto de aceptar a Cristo como Salvador, ¿no? Entonces, eso es también un mensaje inicial, ¿no? de esta tabla de las naciones, ¿no? Ahora, bueno, pasemos al punto 2, ¿no? Vamos a empezar a comprender esta tabla de las naciones, este capítulo 10 de Génesis, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver, no? Pues que hay aquí un diseño de Dios en la diversidad de personas y de pueblos, ¿no? Y es una sola familia, ¿no? Lo que vemos aquí es que se mencionan 70 personas y grupos distintos con diferentes lenguas, con diferentes territorios, que formaron culturas con prácticas muy diversas y con unas formas de organización también muy distintas, ¿no? Dios entonces también es el autor de esta diversidad, ¿no? De esta diversidad. Y a mí me gustó un poco la analogía que por ahí encontré. Es Dios un artista que tiene colores primarios, que son Cam, Sem y Jafet. Y de la combinación logra un arco iris completo, ¿no? Después te piensas, por eso el pacto que sella con Noé, pues tiene que ver con el arco iris, ¿no? Tiene que ver con la diversidad que viene de algo sencillo, de algo original, que son de estas tres ramas, ¿no? Ahora, yo te digo, ¿cómo debería afectar esta verdad? O sea, el que toda diversidad de persona, de pueblo, de culturas, proviene del mismo Dios. ¿Cómo va a cambiar entonces tu percepción respecto de aquel que consideras distinto a ti, del que consideras lejano a ti, del que consideras que sus tradiciones y sus costumbres no las entiendes, ¿no? Cuando pues somos parte del mismo origen, ¿no? Y yo me quedé pensando, ¿cómo lo ve Jesús? Pues Jesús nos vio con el mismo amor a todos, ¿no? Hasta los enemigos que lo perseguían, que lo estaban martirizando, pues Él les tenía amor y comprensión, pues de entrada porque reconocía que eran parte
de la misma creación de Dios, ¿no? Y siempre tuvo el corazón dispuesto y está tocando a la puerta para que el que quiera venga a su lado, ¿no? Y esté con él en el reino, ¿no? Entonces, esa perspectiva, pues la verdad te digo que a mí sí me cambia mucho, mucho la forma de ver también los acontecimientos actuales, ¿no? Como te decía, en las noticias nada más ves división, enfrentamiento, separación y múltiples pretextos para desunir, ¿no? Cuando pues, lo que vemos es que el mensaje de Cristo es: todos tenemos la oportunidad de ser salvos, todos tenemos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y si todos tenemos esa oportunidad, podríamos vivir en armonía, ¿no? Si todos entendiéramos este mensaje, que es el mensaje del Evangelio, pues la verdad es que tendríamos otro tipo de mundo, ¿no? Pero bueno, vámonos a ver cómo está esta estructura, ¿no? O sea, primero decir que Génesis 10 es el reflejo de la diversidad de culturas, de personas, de pueblos, de naciones, pero es una estructura que ha sido ordenada precisamente por Dios, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el orden de Génesis 10? Y que podríamos decir es el orden de la tabla de las naciones. Pues bueno, está dividida entre los hijos de Jafet, los hijos de Cam y los hijos de Sem, ¿no? Vemos que los hijos de Jafet están mencionados en los versículos 2 al 5, los de Cam del 6 al 20 y de los de Sem del 21 al 31. Pero vámonos leyéndolo, ¿no? Para irnos por pasos, ¿no? Ahora, de una vez hago un anuncio. Como les decía, me empecé a documentar en este estudio y me di cuenta de que nos podía llevar varias sesiones. Entonces, solamente me voy a detener en el tema de Cam, de los hijos de Cam y los hijos de Sem, para hacer un énfasis en ellos, ¿no? Pero pues vamos a mencionarlos a todos, ¿no? Entonces veamos, dice Génesis 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, ¿sí? Ahí seguimos en la línea de descendencia de Jafet. ¿Sí? Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim, Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, ¿sí? Que ya es la segunda parte, sería versículos 20, de 6 al 20. Los hijos de Cam: Cus, Misraim, Fut y Canán. Y los hijos de Cus: Seba, Avila, Sapta, Rama, Sapteca. Y los hijos de Rama: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calá, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraín engendró a Ludim, a Anadim, a Lehabim, a Naftujim, a Patrusim, a Casluhim, de donde salieron los filisteos, y a Catztorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Eveo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo, al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Hasta aquí las dos primeras ramas, ¿no? Y les decía, me voy a detener con Cam,
porque se vuelve relevante por el hecho de que toda su descendencia, pues la vamos a encontrar en los libros posteriores de la Biblia. Y los vamos a como, pues no como cosa curiosa, sino como hechos. Es particularmente revelador que pues todos ellos, toda esta descendencia están entre los pueblos que se oponen o que rivalizan o que tienen conflictos con el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, ¿no? Por ejemplo, veamos unos nombres nada más, ¿no? Nimrod, ¿no? Se le llama en el versículo 8, dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, ¿sí? El primer poderoso, es decir, el primero que ejerció poder, fundó probablemente una nación, un gran, con algún tipo de quizás violencia, ¿no? Dice aquí en el versículo 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, ¿sí? Aquí pues hay quien considera que esta característica que destaca la Biblia, pues ya nos deja ver que pues a lo mejor ahí hay indicios de violencia y probablemente de autosuficiencia. Y recordemos lo que hace la autosuficiencia con las personas. Si tú te crees que vales por ti mismo y que todo lo consigues de acuerdo a tus talentos, tus habilidades, tu potencia, tus recursos y tus bienes, pues no necesitas de Dios, ¿no? Y si no necesitas de Dios, te opones a Él, ¿no? Y es esto quizás uno de estos indicios de los problemas que van a derivar pues de esta rama, ¿no? De esta rama de los descendientes de Cam, ¿no? Se tiene conocimiento de que Nimrod fue el que fundó pues uno de los imperios más antiguos, ¿no? Babel. Babel, que va a ser mencionado en el capítulo inmediato posterior, es decir, el capítulo 11 de Génesis, ¿no? Babel, que va a ser también conocida posteriormente como Babilonia, ¿no? Y bueno, sabemos que Babilonia pues es una tierra que va en el Sinar, Nínive y Asiria, ¿sí? Esto es todo un mapa. De hecho, Jesús puse aquí en el resumen del estudio un mapa que me encontré en la hoja 3. A ver si se puede observar cómo está dividido en la parte de Sem, la parte de Cam y la parte de Jafet, ¿sí? Entonces, más bien, cómo fueron estos pueblos y estos territorios distribuyéndose en el mundo antiguo, ¿no? Algunos estudiosos, por ejemplo, te dicen que la familia de Jafet o la descendencia de Jafet se extiende hacia toda Europa, ¿no? Y ahí se alcanza a ver las islas de Chipre, el tacón de la bota de Italia, etcétera, ¿no? En cambio, Sem se va hacia lo que hoy conocemos como Medio Oriente y la descendencia de Cam hacia lo que sería Egipto y África, ¿no? Hacia allá. Este es un mapa que me encontré en una Biblia de estudio Holman, ¿no? Y es el que me pareció que ilustra muy bien esta distribución, que además se me hace muy lógica, pues porque es como de las regiones que estaban en los hechos bíblicos del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, están ahí distribuidos, ¿no? Y lo que vemos es que, pues, sí, en efecto, está Babilonia, en la tierra de Sinar, etcétera, ¿no? Ahora, aquí lo relevante, regresándonos a encontrar significados respecto de la obra de Dios, es que estos pueblos, o sea, por ejemplo, Babel, futuramente o poco después será conocida como Babilonia, pues son famosos sus nombres, pues entre otras cosas por oponerse a Dios, ¿no? En tus clases de historia de las culturas, pues sabes que Babilonia fue de las primeras civilizaciones, que ahí se empezó la lengua escrita, con algún tipo de escritura cuneiforme y este tipo de cosas, y hay vestigios de ciertas ruinas, etcétera, etcétera. Pero cuando tú lo ves en perspectiva bíblica,
encuentras que Babilonia rivaliza y siempre está opuesta a Dios y no lleva a cabo sus principios, ¿no? Esto, pues, les digo, lo vamos a tratar a más detalle en el próximo estudio, que vamos a ver el capítulo 11 de Génesis, pero pues nada más veamos dos versículos de ese capítulo, ¿sí? Jesús, ¿me podrías leer Génesis 11, el versículo 4 y luego el 9? Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y el versículo 9 dice: Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Dos cosas bien interesantes, ¿no? Una, cuando estaba estudiando para este estudio, encontré que el nombre de Sem lo traducen como el portador del nombre, como que el que tiene el nombre. ¿El nombre de quién? De la simiente de Adán, que va a cumplir la promesa con Cristo, ¿sí? De ahí viene, ¿no? Y es muy curioso que la gente de Babel, rivalizando con esa descendencia de Sem, quiera hacer esta torre para hacernos un nombre, o sea, para rivalizar con eso, ¿no? O sea, es muy curioso, ¿no? El versículo 4 de Génesis 11, ¿no? Dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Y más adelante, y hagámonos un nombre, ¿no? Prevalecer su nombre respecto de otros nombres, ¿no? Del nombre donde iba a venir la promesa, ¿no? Y luego en el versículo 9 dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. En la última parte del estudio de hoy, les pido que se recuerden de este versículo, porque vamos a conectar lo que está en Génesis 10 con cosas que aparecen en el Nuevo Testamento. Y aquí va a ser bien relevante cómo Dios repara esta confusión de lenguas, ¿no? Porque hay un acto en particular que lo viene a reparar, ¿no? Que además nos encanta hablar de él. O como cristianos deberíamos de estar hablando todo el tiempo de él, ¿no? Pero no se los adelanto, hay que regresar más al rato, ¿no? ¿Qué otros datos tenemos por aquí, no? Babilonia más adelante, y esto lo podemos leer en Segunda de Reyes 25, versículos 1, 8 y 9, pues es un opresor del pueblo de Israel, ¿no? Un opresor literal, ¿no? Un opresor que llega, conquista, asesina, tiene prisioneros y además los saca de su tierra, ¿no? Jesús, ¿me ayudarías leyendo Segunda de Reyes 25, versículos 1, 8 y 9? Bueno. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Luego el 8. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Versículo 9, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. ¿Sí? Entonces, bueno, veamos el nivel de encono, odio que tenía Babilonia contra
contra Israel, ¿no? O sea, no solo pues, es un territorio que conquista, sino hay que avasallarlo, ¿no? Hay que acabarlo, ¿no? Hay que, dice aquí, en el versículo 9 de Segunda de Reyes 25, quemó las casas de Jehová y la casa del rey, ¿no? Normalmente en una guerra esas cosas no son necesarias, ¿no? Te quedas con el botín del palacio que conquistaste, no lo derrumbas, no lo quemas, pues porque vas a ocuparlo, ¿no? Aquí hay algo más, ¿no? Aquí hay algo más, ¿no? Entonces, rastreamos, ¿no? Torre de Babel, estas invasiones, estos conflictos, estas rivalidades tremendas con el pueblo de Israel, ¿no? Y ahí hay alguna otra más, Segunda de Reyes 17, 5 y 6, pero no me detengo ahí porque tenemos varias cosas también que seguir analizando, ¿no? Un segundo nombre que viene, que es relevante de Génesis 10, es el de Misraim, ¿no? Que está mencionado en Génesis 10, versículo 13, que dice así: Misraim engendró a Ludim, a Ananim, a Lehabim, a Nafuthim, el 14, a Patrisum, a Casluhim, de donde salieron los filisteos, y a Cat-Torim. ¿Sí? Misraim, también hay algunos estudiosos de la Biblia que pues, consideran que este es el nombre hebreo original que se le dio a la tierra de Egipto. Y pues bueno, Egipto, de acuerdo a lo que vamos a seguir leyendo en capítulos posteriores de Génesis, pues se convierte primero en un primer refugio, ¿no? En la época de José, ¿no? Ahí llegan cuando hay el hambre y por todas las circunstancias que vamos a analizar, llegan ahí y digamos que tienen ese primer contacto con Egipto, que es un refugio. Pero al cabo del tiempo, Egipto se vuelve el lugar de esclavitud, ¿no? Donde el pueblo hebreo, pues lo que vive es una condición de sometimiento de este imperio, ¿no? Ahora, yo ahí, ¿qué te digo? Que te platico que yo fui, pues yo creo que desde mi adolescencia, muy aficionado a leer todo lo que podía yo de Egipto, como misterioso, como una cultura llena de oro, de construcciones magníficas y cosas realmente pues, portentosas, ¿no? Uno de esos lugares que yo decía, pues algún día lo voy a ir a visitar, ¿no? O sea, entre mis lista de deseos está conocer Egipto, ¿no? Ahorita ya quién sabe porque estoy leyendo que también rivalizaban, ¿no? Y después de todo, también te pones a pensar que es como la cultura más conocida respecto de su culto a múltiples dioses. ¿Y qué oposición mayor hay que la de no reconocer a un Dios único, Jehová, sino inventarte un Dios del día, un Dios de la noche, un Dios del sol, un Dios del embalsamamiento, un Dios de las cosechas, un Dios de la lluvia, un Dios de tal, ¿no? De las moscas. De las moscas, o sea, múltiples dioses, ¿no? Pues esa es una manera también de negar la existencia de Dios, ¿no? De empezar a buscar. Y es famosísimo la cantidad de dioses que tienen. Y las estatuillas y todo lo que construían para adorar, ¿no? Los templos, ¿no? Que este es el templo de Horus, este es el templo de Osiris, este es el templo de no sé qué. Y toda su construcción, pues sí, es muy magnífica y grande, ¿no? Junto con Babilonia ya tenemos dos culturas así ancestrales, portentosas, de las cuales el espíritu humano le reconoce grandes cosas. Y ambas opuestas a Dios, ¿no? Bueno, de esa descendencia de Cam viene estas dos culturas, ¿no? Veamos entonces que de una u otra forma, Egipto, aunque no se le dice Egipto en Génesis 10, se le menciona a través de Misraim, y pues de una u otra forma representa
la confianza del poder humano, de las obras humanas, respecto de Dios. Yo me acuerdo mucho de una frase que según esto se la atribuyen a un poeta griego, Heródoto, que decía, el hombre teme al tiempo y el tiempo le teme a las pirámides. Porque para cuando Heródoto las visitó, ya eran antiguas, ya tenían miles de años, ¿no? O sea, ese tipo de cosas se llegan a decir de estas culturas, ¿no? Todavía hoy, ¿no? O sea, no las pudieron construir seres humanos. Debieron de haber recibido ayuda del exterior, ¿no? Pues, ¿de qué exterior, no? O sea, era el ánimo de rivalizar con Dios, ¿no? O sea, a ese nivel ha llegado el ser humano, ¿no? El relato de la Torre de Babel, pues es un ejemplo, ¿no? Pero pues ahí tienes las pirámides hoy todavía, ¿no? Entonces, bueno, eso simboliza Egipto, ¿no? Sí, ciertamente un primer refugio, pero también el lugar de la esclavitud. Simbólicamente, la esclavitud en el pecado, ¿no? Esa descendencia, ¿no? Un tercer nombre de la descendencia de Cam, que vale la pena revisar es Canaán, ¿no? Que lo podríamos decir que es el hijo con problemas, ¿no? El hijo más problemático, ¿no? Veamos los versículos 15 a 19. Dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo, al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vemos aquí? Que pues bueno, estos descendientes, los jebuseos, amorreos, todos estos que están mencionados, son los que ocuparon la tierra prometida, la tierra que le prometió Dios a Abraham y que posteriormente también es a donde llegan los hebreos en la época de Moisés, ¿no? Y a todos estos pueblos, pues los tuvo que ir conquistando de alguna otra forma a Dios a través del pueblo de Israel, ¿no? Porque estaban ocupando la tierra reservada para los descendientes de Sem, ¿no? Entonces también este es muy, muy interesante, ¿no? Veamos, por ejemplo, Deuteronomio 20, versículos 17 y 18. Deuteronomio 20, versículos 17 y 18. Jesús, ¿me ayudas leyéndolos? Dice, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos? Que estos pueblos son considerados practicantes de abominaciones, ¿no? O sea, cosas realmente graves. Digo, ahorita no vale la pena mencionarlas, pero son pues, el inicio de muchas cosas de veras tremendas, ¿no? O sea, y por esa razón, en las instrucciones que le da Dios a varios de los héroes de la Biblia hay que acabarlos, ¿no? De la misma forma como se instruye o se dispuso el tema del diluvio, no para acabar con las personas, sino para acabar con el pecado, ¿no? ¿Qué pasa cuando esa instrucción no es llevada a cabo? Como se lo instruyó al rey Saúl. Pues generaciones posteriores te encuentras la consecuencia. Los descendientes se mezclan con el pueblo hebreo y pervierten a parte del pueblo, ¿no? Dios ve en perspectiva entonces de generaciones, de siglos por delante, las cosas que van a venir. Y por eso encontramos este tipo de menciones y cosas tan tremendas, ¿no?
Veamos también Sidón, ¿no? Que está mencionado en Génesis 10, en el versículo 15, dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito. Sidón, ¿dónde más está mencionado? Primera de Reyes 16:31. Primera de Reyes 16:31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Sí? Baal, muy mencionado en el Antiguo Testamento, ¿no? Pues un demonio, ¿no? Culto a un demonio, ¿no? A una de las figuras de Satanás, ¿no? ¿Sí? Que pedía como sacrificio niños, ¿no? Recién nacidos, ¿no? Ese culto es el que, pues dice aquí, llevaba a cabo el rey de los Sidonios, es decir, los descendientes de Sidón. Sidón, hijo de Cam, ¿no? Descendencia de Cam. Entonces, veamos que esta descendencia sí trae problemas, ¿no? Y bueno, veamos por último, también está mencionado los filisteos, ¿no? Los filisteos, que es otro pueblo mencionado en Génesis 10, en este caso en el versículo 14, dice, a Patrisim, a Casluhim, de donde salieron los filisteos. ¿Sí? Y estos filisteos, pues bueno, mucho conocemos de ellos, porque pues hay un filisteo bastante famoso, ¿no? Que creo que hasta los no cristianos lo conocen, que es el gigante Goliat, ¿no? Un filisteo, ¿no? Que ¿qué hacía? Pues de entrada blasfemaba contra Dios, ¿no? Retaba a los israelitas, ¿no? Y pues rivalizó. Pero lo vemos además al grupo, al pueblo de los filisteos, pues, rivalizando en varios libros de la Biblia, ¿no? ¿Sí? Veamos 1 Samuel 17, o sea, todo en ese capítulo es conflicto y rivalidad con los filisteos, ¿no? Ahora, yo aquí te diría que hay una reflexión también que es importante hacer, ¿no? Si tú lees ya con este conocimiento de quiénes son, en quiénes se convierten y qué rivalidades y qué conflictos van a tener, te puedes quedar con la impresión de que esta descendencia, esta rama, pues está como yo decía, sí tiene problemas y está metido en muchos conflictos. Pero no nos quedemos con que, sobre ellos cayó una especie de maldición que impregna a toda la raza, ¿no? A toda su descendencia, ¿no? No, yo lo que te diría es que veamos esta parte de Génesis 10 como la descripción de lo que es un patrón espiritual, ¿sí? Que las estructuras humanas, o sea, los grupos humanos que se ponen de acuerdo para rivalizar contra Dios, lo hacen para oponerse a Él, ¿no? Y sí van buscando quiénes son afines a ellos. Te voy a platicar mi experiencia antes de que yo aceptara a Cristo. Como les he platicado en varios estudios, pues yo tuve un enojo por el tema de la muerte de mi abuela y de eso lo tomé como pretexto para separarme de Dios. Luego pues entras a la universidad y empiezas a leer cosas y de pronto sí me recuerdo pues escoger como literatura y filósofos que pues, cuestionaban a Dios, ¿no? Y entonces mi enojo junto con una serie de argumentos pues ya me hacía a mí ponerme la etiqueta de ateo, ¿no? Y de ateo del que les he platicado, del que además tiene que ser proselitismo, ¿no? O sea, un ateo de esos que le llaman militantes. ¿Y qué es lo que empiezas a hacer? Empiezas a relacionarte con gente que piensa lo mismo. Y te pones también a rivalizar con todo aquel que te habla de Cristo. Y en lugar de nada más cerrarle la puerta a quien te toca para
hablarte del Evangelio, pues no le cerraba la puerta, le decía, vente, vamos a discutir, ¿no? Y disfrutaba el cómo poner en cuestionamiento cosas, ¿no? Cuando mi decisión de no creer en Dios la había tomado, ¿no? Desde antes, ¿no? Y no tenía más que oídos cerrados a lo que me dijeran, ¿no? Pero además te digo, te vas relacionando con personas que creen en lo mismo. Por otras circunstancias, etcétera, pues me fui relacionando así con personas. Y por ejemplo, tuve relación larga con una mujer que pues, también era atea y traía sus temas. Y no te platico el infierno que es estar en una relación así. De verdad, conflicto tras conflicto, hasta las cosas más sencillas, ¿no? Lo que quiero decirte es que este grupo de personas, esta descendencia de Cam, pues tampoco es casual que se hayan juntado para oponerse a Dios y que hayan hecho un montón de prácticas para eso, ¿no? Porque se autoconvencen desde antes y cierras los oídos. ¿Qué es lo que tiene que pasarte para que cambies y te salgas de ahí? Pues que alguien ore por ti, que alguien te presente el Evangelio, que alguien pues, te dé un mensaje pues, que te cambie la manera de pensar. Pero más importante aún, que tú estés en el plan de Dios, porque es el que te ablanda el corazón, que te cambia la perspectiva. Entonces, también yo te diría, bueno, esta colección de personajes y de pueblos rivales de Dios, pues también tienen la posibilidad, ¿no? Y allá afuera hay un montón de gente que está igual, tienen la posibilidad de que si alguien ora por ellas, si alguien se ocupa de irles a presentar el Evangelio, pueden salir de ahí, ¿no? Entonces también veamos ese grupo de personas y su descendencia. Y si tú ubicas que hay alguien ahí que parece que es de la familia de Cam, pues no perdamos la esperanza. Si Dios lo tiene en su mira y lo tiene predestinado para venir a su reino, Dios lo va a hacer. Tú nada más acércale el mensaje, ¿no? ¿Sí? Entonces también ahí hay una enseñanza, ¿no? Ahora, yo te diría, las tres ramas, Jafet, Cam y Sem, están todas en el plan de Dios, ¿no? Ahora, ¿con quién de estas tres se va a cumplir las promesas? Pues ahí entramos a nuestra parte 3 del estudio, que es la línea de Sem y la promesa, ¿no? Que está a partir del versículo 21 en Génesis 10, que lo voy a leer. Dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Jeter y Mas. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró Almorad, Selef, Hazar Mabet, Gera, Adoram, Usal, Diclá, Obal, Abimel, Seba, Ofir, Avila y Jobat. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y me gusta mucho cómo termina el versículo 32. Dice, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones de la tierra después del diluvio. ¿Sí? Aquí nos dice esto que decíamos al principio. Esta fue la manera en que se pobló la tierra después del diluvio. Fue cómo se cumplió por parte de Dios el mandato de fructificad y multiplicados y llenad la tierra, ¿no? Que ya leímos, ¿no? Ahora, ¿qué cosas relevantes hay que decir de la línea de Sem, ¿no?
Bueno, pues lo primero que les decía, ¿no? Lo traducen Sem como el portador del nombre, ¿no? El nombre, es decir, el famoso. ¿Por qué va a ser famoso? Pues porque con su descendencia se va a cumplir el plan de Dios, ¿no? El plan de redención. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, pues más adelante en la Biblia va a ser mencionado Sem, ¿no? Incluso en el Nuevo Testamento. ¿Qué otro nombre relevante? Eber, ¿no? Que ya nos adelantaba Jesús la semana pasada. De Eber se toma el nombre de Hebreos, ¿no? Entonces es la rama del tronco, una de las ramas es Eber, ¿no? Y esa rama es la del pueblo hebreo, con quien Dios va a hacer también pactos, ¿no? Desde Abraham, con quien se van a cumplir muchas de las profecías que se van realizando y que vamos a ver en la Biblia. Y al final es también la línea a través de la cual se va a cumplir la promesa de la venida también de Cristo, ¿no? De el Redentor, el Mesías anunciado, ¿no? Otro nombre importante, pues Peleg, ¿no? Dice, porque en sus días fue repartida la tierra. Esto lo dice el versículo 25, ¿no? Y Eber nacieron 2 hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Probablemente esta sea una referencia también del siguiente capítulo de Génesis 11, ¿no? Que es la confusión de las lenguas, pero pues también la repartición de las naciones, ¿no? El que cada uno de los que tiene una lengua diferente forma una nación, y con la formación de las naciones, fronteras, separación, ¿no? Entonces, bueno, por eso también la mención de Peleg, ¿no? Porque en sus días, bueno, ocurrió lo de los hechos de la Torre de Babel, ¿no? Ahora, en el caso de la línea de Sem, lo que vemos es que, pues aquí hay un mensaje muy claro de parte de Dios, ¿no? Que en esta descendencia se van a cumplir las promesas. Es, vamos a decir, la rama específica por donde se va a cumplir las bendiciones, ¿no? Las bendiciones generales, ¿no? La gran manera que tuvo Dios de reparar el problema original del pecado, ¿no? La manera de preservar esa promesa que leemos desde Génesis 3:5, ¿no? Y bueno, pues también diríamos que es una manera en la que se va apuntando a los hechos posteriores, ¿no? Por ejemplo, de esta rama viene Abraham, ¿no? El que conocemos como padre de la fe, ¿no? Mencionado pues, por primera vez en Génesis 12:1, ¿no? Que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa y de tu padre a la tierra que te mostraré. Ya en un estudio posterior vamos a ver todo lo que le pasa a Abraham y las cosas que le pide Dios, que pues lo hacen merecedor de ese título, ¿no? Padre de la fe. Es un hombre que pues, sí tuvo errores, tuvo dudas, etcétera, pero que en esencia y con la guía de Dios estuvo siempre ocupado de sus cosas y de estar presto, ¿no? Es de este personaje en el que cada que lo llama Dios, dice, estoy aquí, ¿no? Heme aquí, a tus órdenes, ¿qué hay que hacer, no? Que le pidieron cosas que yo creo que si me las piden a mí, yo no sé qué haría, pero él las hace, ¿no? O sea, ese personaje viene de esta línea, ¿no? Y bueno, de esa línea vamos a llegar hasta nada más ni nada menos que Jesucristo, ¿no? Veamos muy rápido Lucas 3:23, ¿no? Que es ahí donde en el Evangelio de Lucas pues nos da la genealogía de Jesús, ¿no? Lucas 3:23, ¿no? Dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y continúa la genealogía. Y llegamos a la mención de
en el versículo 36, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, que ya lo vimos mencionado en Génesis 10, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. Y de ahí nos vamos hasta el versículo 38, en donde también se menciona a hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es la rama, en el caso de Sem, y su descendencia, a través de la cual pues va a venir este maravilloso individuo, personaje que es Jesús, con el que se va a cumplir las promesas de Dios, con el que se van a cumplir las profecías desde el Génesis, y el que va a cumplir con la misión de reparar las cosas que están rotas, ¿no? Con él se va a cumplir el plan de Dios desde el origen, ¿no? Con él se va a cumplir la armonía que va a venir cuando en el final de los tiempos todo se repare y ya no haya dolor, ya no haya muerte, ¿no? Y vivamos en comunión con Dios y con Cristo, ¿no? O sea, con él se va a cumplir todo eso. Entonces, por eso es tan importante la línea de Sem, ¿no? Ahora, también te quiero decir que esa línea de Sem no está exenta de broncas, ¿no? O sea, ahí vas a ver también personajes que, si bien estaban alineados en mucho con Dios, pues también cometieron grandes errores y grandes problemas. El único que no fue Jesús, ¿no? Fue Jesús. Por eso ahí se cumplen las promesas. Ahora, bueno, muy rápido, hagamos una conexión de Génesis 10 con cosas importantes del Nuevo Testamento, ¿sí? De la época de Cristo y de las cosas que pasaron, ¿no? O sea, primero, por ejemplo, Lucas incluye a Sem en la genealogía de Jesús. Ya lo leímos en Lucas 3:36, ¿no? Pablo identifica a Cristo como la verdadera simiente, ¿no? Veamos pues, la promesa de Génesis 3:15, ¿no? Vamos rápido a Génesis 3:15, nada más para recordarla, ¿no? Ya la hemos referido mucho, pero hay que recordarla, ¿no? Génesis 3:15 nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿sí? Está escrito de manera como un acertijo, pero bueno, lo que está diciendo aquí es que la descendencia de Eva será quien prevalezca sobre la descendencia de Satanás. Y el vencedor va a ser la descendencia de Eva, ¿no? Ahora, ¿cómo lo identifica Pablo? ¿Cómo le llama Pablo al propio Cristo, a Jesús? Veamos Gálatas. Gálatas 3:16. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y tu simiente, la cual es Cristo. ¿Sí? O sea, aquí Pablo nos está diciendo que hay un solo descendiente con el que se van a cumplir las promesas. No muchos, sino uno. Y ese es Cristo. ¿Sí? Entonces, bueno, con esta identidad que le da Pablo a Cristo, pues se cumple esa promesa desde el Génesis 3:15, ¿no? Y vemos que de esa rama es de donde proviene Cristo, de la rama de Sem, de la cual proviene el propio Abraham, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Ahora, ¿qué vemos también? Este evento que leemos en Hechos 2, que es el Pentecostés, ¿no? Y por eso aquí es donde yo te decía que te acuerdes de lo que acabamos de leer en Génesis 11, ¿no? En donde se confunden las lenguas, ¿no? ¿Qué es lo que leemos en el relato de Hechos 2 en Pentecostés? Pues que los discípulos de Jesús
empiezan a hablar en lenguas y pueden difundir el Evangelio, ¿no? Yo te diría que modernamente esa labor la están haciendo los que traducen la Biblia a distintos idiomas. A quien como misionero toma un viaje, cruza el mundo, llega a una población, no sabe la lengua, la aprende y le empieza a pasar el Evangelio y traduce su Biblia en ese lenguaje, ¿no? Esta es la manera en que Dios está reparando la confusión de las lenguas a través de un mensaje que, como te decía, es el que a los cristianos nos encanta hablar, que es el Evangelio. El Evangelio es entonces el mensaje que puedes decirlo en todas las lenguas, y en todas las lenguas es el mismo, que Cristo es el Hijo de Dios y que Cristo es el único salvador del pecado. ¿Sí? Y ese es el mensaje, ¿no? Con Génesis 10 vemos la pluralidad y cómo hay conflictos y todo. Y en este lo que vemos es la trascendencia de su mensaje, ¿no? De este capítulo de Génesis 10, ¿no? Y veamos una tercera cosa que conecta Génesis 10, esta tabla de las naciones, con pues los eventos del final, ¿no? Veamos Apocalipsis 7, versículos 9 y 10, ¿no? 9 y 10. Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Dice Apocalipsis 7, 9 al 10. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. ¿Sí? ¿Qué está hablando aquí? Pues de lo mismo que está hablando Génesis 10 y Génesis 11, ¿no? De naciones, tribus, pueblos y lenguas. Dice, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Sí? Entonces aquí nos está diciendo que esas naciones y la descendencia de Cam, Jafet y de Sem, porque aquí está incluyendo todas las naciones, va a haber personas salvas, va a haber personas que aceptaron a Cristo en su corazón, que lo reconocieron como el Hijo de Dios y que van a estar en el trono con Dios y con el Cordero, que es Cristo, ¿no? Entonces también está conectado Génesis 10 con las promesas futuras, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, Génesis 10 es profético, ¿no? Es profético, ¿no? Entonces, bueno, ya para cerrar, yo te diría que vieras el capítulo de Génesis 10 también como un árbol genealógico, como tu árbol genealógico, ¿no? Como tu árbol genealógico, ¿no? Aquí en el resumen también encontré un esquema de árbol genealógico que está en la página 2, que bueno, valdría mucho la pena después detenerse, pero pues de una u otra forma ahí se ve, ¿no? Como Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y toda su descendencia, ¿no? En realidad el Génesis 10 está hablando nada más de la primera parte, ¿no? Pero después vamos a ver cómo llega, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la línea de Sem, ¿sí? ¿Sí? Vemos toda la genealogía y también nos podemos ir viendo los pueblos y la distribución geográfica, ¿no? En la última parte nos habla de los territorios, ¿no? Entonces también me pareció interesante, yo creo que valdría la pena ponerlo ahí en el chat por quien le quiera echar un ojo, pero pues para que nos demos cuenta de que pues también ahí están las naciones actuales, ¿no? O sea, los nombres actuales, los puedes ir rastreando, ¿no? Y darte cuenta de que
aunque parece Génesis 10 algo antiguo, pues yo te diría que es bastante actual, ¿no? Bastante actual. Ya como último dato, te platico que no hace unas horas estaba leyendo Noticias del Mundo, ¿no? Y un artículo de ahí de un analista geopolítico que a su vez citaba un mapa que un militar ruso había difundido, y me llamó mucho la atención que se reparten ahorita el mundo igual en tres, ¿no? En una distribución muy similar a la del mapa que les enseñaba hace un rato, ¿no? Obvio no quiere decir nada más que qué chistoso que ahora hay quien empieza a interpretar que el mundo está dividido igual, en tres, ¿no? Haciendo remembranza al plan original de Dios, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Diríamos, ¿no? Entonces, bueno, yo te invito a que capítulo de Génesis 10 lo vieras desde esta perspectiva, ¿no? Se trata de un árbol genealógico en donde puedes rastrear tus orígenes, ¿no? A lo mejor rastrearlo genealógicamente es muy difícil, pero sí espiritualmente lo puedes hacer, ¿no? Tú al aceptar a Cristo, pues ya estás en la familia de Sem, ¿no? Estás ahí. Y si alguna vez estuviste en la familia de Cam, en estos conflictivos, pues tienes también la chance de salir de allá y aceptar a Cristo y afiliarte en el lado donde van a cumplirse las promesas, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que creo que Dios tiene preparado, y por eso nos deja ver su lista de nombres, ¿no? Esta tabla de las naciones, que pues parece árida y aburrida, pero ya vista desde esta perspectiva, pues nos da mucho conocimiento de cómo se van cumpliendo las cosas que diseña Dios, y pues nos va dando también datos de nuestro origen, ¿no? De nuestro origen. Y por eso se llama así el libro, ¿no? Génesis, el origen, ¿no? Por eso tiene sentido que ese capítulo esté ahí de la manera que está, ¿no? Entonces, bueno, yo te pido nada más que para concluir, pues me acompañes en una oración para que pues, podamos, pues bueno, seguir reflexionando sobre esto, ¿no? Padre bendito, Señor, te queremos dar muchas gracias porque tú en tu Biblia, además de darnos enseñanzas y muchas piezas de tu voluntad y tu sabiduría, tú también, Padre, te ocupaste de darnos información que nos permite rastrear nuestro origen, y porque es importante entender cómo fueron las cosas, cómo ocurrieron, de dónde vienen, de qué rama salen, para poder también entender pues, nuestro tiempo actual, nuestro mundo, pero además nuestro papel, ¿no? Como cristianos, Padre, estamos llamados a pues, difundir el Evangelio, a difundir el mensaje que unifica a estos pueblos, a estas naciones, a estos grupos humanos que están separados. Y te pedimos, Padre, que pues, tú nos des oportunidades, nos des también, pongas en nuestro corazón el ánimo de ir allá y de conquistar para ti corazones y territorios, ¿no? Te agradecemos también, Padre, que tú estamos viendo cómo tú reparas esta confusión de lenguas, ¿no? Permitiendo que misioneros, evangelistas y propios cristianos estemos pues, difundiendo el mensaje del Evangelio a toda criatura, y que todos ellos, no importando de las ramas se desprendan, tienen la gran oportunidad de reconciliarte contigo a través de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Padre, te damos gracias por todo esto y te pedimos que nos ayudes en todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.